En un mundo donde el poder y el dinero parecían ser los únicos árbitros de la felicidad, un secreto olvidado estaba a punto de resurgir con la fuerza de un huracán. Imagina a un hombre en un traje impecable, con el peso de una corporación en sus hombros, detenido en seco por dos voces infantiles que lo llaman papá. ¿Qué harías si el pasado regresara para exigirte cuentas? Quédate hasta el final para descubrir cómo un CEO millonario enfrentó el desafío más profundo de su vida. Corría el año 2017, y en las calles bulliciosas de Ciudad Nueva, Javier Montalvo era una figura casi mítica. A sus 42 años, era el CEO de Innovatec, una empresa de tecnología que había transformado la industria con sus avances en inteligencia artificial y software. Su vida era un escaparate de lujo. Mansiones con jardines inmensos, autos deportivos que relucían bajo el sol, y una agenda que lo llevaba de Tokio a Nueva York en cuestión de días. Pero detrás de esa imagen pulida, Javier cargaba un vacío que ni los aplausos de sus inversionistas ni los balances millonarios podían llenar. Había dedicado su juventud a escalar hasta la cima, sacrificando amistades, sueños personales y, sin saberlo, un pedazo de su alma que dejó atrás en una decisión que cambiaría su destino. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el aire fresco traía consigo el crujir de las hojas secas bajo los pies de los transeúntes. Javier salía de una conferencia en el centro de la ciudad, rodeado de periodistas que buscaban una declaración y admiradores que lo veían como un ícono del éxito. Mientras se dirigía a su limusina, algo lo detuvo. Dos niñas, de no más de 6 años, con vestidos rosados idénticos que ondeaban con la brisa, lo miraron fijamente. Sus ojos azules, grandes y llenos de una mezcla de esperanza y tristeza, lo atravesaron como un rayo. Antes de que pudiera procesar la escena, la más pequeña, con una voz temblorosa que apenas se alzaba sobre el murmullo de la calle, dijo: «Papá, se llevaron a mamá». La otra, con un gesto de valentía que contrastaba con su edad, añadió: «Está en el juzgado». El mundo de Javier se congeló. «Nunca tuve hijos», respondió con brusquedad, su tono cortante mientras señalaba el rótulo que lo identificaba como CEO, como si ese título pudiera protegerlo de la confusión que lo invadía. Pero las niñas no se movieron. Lucía, la de la voz temblorosa, y Sofía, la que había hablado con más firmeza, se quedaron allí, con las manos entrelazadas, como si supieran algo que él ignoraba. Intrigado y molesto al mismo tiempo, Javier las tomó de la mano y las llevó a un café cercano, un lugar tranquilo donde las luces tenues y el aroma a café recién molido ofrecían un refugio del caos exterior. Sentado frente a ellas, exigió explicaciones, su mente racional buscando una lógica en lo que parecía un error absurdo. Las pequeñas, con sus voces entrecortadas y sus miradas llenas de inocencia, comenzaron a tejer una historia que lo dejó sin aliento. Según Lucía y Sofía, su madre era Elena Vargas, una mujer que había sido su novia durante sus días de universidad, cuando Javier era un estudiante lleno de ambición, pero con bolsillos vacíos. Habían compartido un romance breve pero intenso, lleno de noches estudiando bajo la luz de una lámpara, caminatas bajo la lluvia y promesas de un futuro juntos. Sin embargo, cuando a Javier le ofrecieron un trabajo en el extranjero que prometía ser el inicio de su ascenso, tomó una decisión irrevocable. Rompió con Elena, dejó atrás cartas sin responder y se lanzó al mundo corporativo. Lo que no sabía era que Elena estaba embarazada. Ella había criado a las gemelas sola, trabajando como diseñadora gráfica freelance, mientras luchaba por pagar facturas y darles una vida digna. Les había hablado de un hombre que las abandonó, pero nunca dio un nombre.
protegiendo a sus hijas de la amargura que sentía. Ahora, con 34 años, Elena enfrentaba un juicio por una deuda acumulada tras la quiebra de su pequeño estudio de diseño, causada por un cliente que se negó a pagar un proyecto importante. Las niñas habían escapado de un hogar temporal donde las habían dejado tras el arresto temporal de su madre, decididas a encontrar ayuda. Javier no quería creerlo. Su mente, acostumbrada a analizar datos y tomar decisiones frías, se resistía a aceptar que esas niñas fueran su responsabilidad. Revisó su memoria, buscando algún indicio de aquel tiempo lejano. Recordaba a Elena, su risa contagiosa que llenaba las aulas, las tardes compartiendo café en cafeterías baratas, los planes de casarse algún día en una casa con jardín. Pero también recordaba el momento en que eligió su carrera sobre ella, firmando un acuerdo de confidencialidad años después, cuando Elena lo buscó para reclamar apoyo económico. Un acuerdo que él había pagado generosamente para que desapareciera de su vida y no ensuciara su imagen pública. La culpa comenzó a trepar por su garganta como un nudo imposible de deshacer. Con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y curiosidad, contrató a un detective privado esa misma noche, incapaz de ignorar la posibilidad de que esas niñas fueran parte de su historia. En menos de una semana, la verdad llegó como un martillo contra un cristal frágil. Un análisis de ADN confirmó que Lucía y Sofía eran sus hijas. El informe incluía fotos de Elena, ahora con ojeras marcadas y el rostro agotado por los años de lucha, junto con documentos que detallaban el acuerdo que había silenciado su existencia. Javier se encerró en su oficina, ignorando las llamadas de sus socios, las reuniones programadas y los mensajes de su asistente. Durante 3 días no comió ni durmió, perdido en un torbellino de emociones. La culpa lo consumía. Había construido su fortuna sobre decisiones que ahora parecían egoístas, frías, inhumanas. Imaginaba a Elena luchando sola, a las niñas creciendo sin un padre, y se preguntaba cómo había sido tan ciego. Pero algo en las palabras de las niñas, «Papá, ayúdala», pronunciadas con una fe infantil que lo desarmó por completo, lo movió a actuar. No podía seguir huyendo. Decidió ir al juzgado, un lugar que nunca había pisado en su vida de privilegios. Al llegar, encontró a Elena frente a un juez severo, defendiendo su caso con una voz quebrada pero digna. La sala estaba casi vacía, con solo un abogado asignado por el Estado, un guardia y el eco de los pasos en el mármol como compañía. Javier, vestido con su traje caro y acompañado por su equipo legal, se presentó como un interesado en el caso. El juez, sorprendido por la aparición de un hombre de su estatura y recursos, permitió su intervención. Con una firma y una transferencia bancaria que cubrió la deuda de Elena, retiró los cargos, pero no se quedó satisfecho con eso. Pidió hablar con ella a solas, sintiendo que necesitaba enfrentar el pasado que había evadido por tanto tiempo. El reencuentro fue un choque de emociones crudas. Elena lo miró con una mezcla de rencor y alivio, sus ojos reflejando años de dolor acumulado. «Pensé que nunca te importaría», le dijo, mientras Lucía y Sofía corrían a abrazarla, sus pequeños cuerpos temblando de emoción al verla libre. Javier, por primera vez en años, no supo qué decir. «Lo siento», murmuró. Y aunque esas palabras parecían insuficientes frente a una década de ausencia, Elena asintió lentamente, aceptando que el pasado no podía cambiarse, pero que el futuro aún estaba por escribirse. Las niñas, con sus rostros iluminados, lo miraron como si esperaran que ese momento marcara un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier ofreció a Elena y a las niñas un lugar en su mansión, no por caridad ni por un impulso pasajero, sino por un deseo genuino de conocerlas,
de entender quiénes eran y qué había perdido al elegir su carrera sobre ellas. Las gemelas, con su energía infantil, sus preguntas interminables y sus risas que resonaban en los pasillos vacíos, comenzaron a derribar las barreras que él había construido alrededor de su corazón. Elena, aunque recelosa y con la guardia alta, aceptó la oferta, sabiendo que sus hijas merecían una oportunidad de tener a su padre en sus vidas. Juntos, empezaron a reconstruir una relación rota, paso a paso, entre silencios incómodos, miradas esquivas y momentos de ternura inesperada. El ajuste no fue fácil. Elena, acostumbrada a tomar todas las decisiones por sí misma durante años, chocaba con las ideas de Javier, quien intentaba compensar su ausencia con regalos caros y promesas grandiosas. Las niñas, por su parte, alternaban entre la alegría de tener a su padre y la confusión de un mundo tan diferente al que conocían, lleno de sirvientes, piscinas y habitaciones que parecían sacadas de un cuento. Una noche, mientras Javier veía a Lucía y Sofía jugar en el jardín de la mansión, corriendo tras mariposas bajo la luz del atardecer, se dio cuenta de que el dinero no llenaba el vacío que sentía. Eran ellas, su familia perdida, las que daban sentido a una vida que hasta entonces había sido solo una sucesión de logros vacíos y noches solitarias en hoteles de lujo. Con el tiempo, la relación entre Javier y Elena evolucionó. No intentaron revivir el amor del pasado, que había sido consumido por las decisiones de juventud y los años de distancia, sino que se enfocaron en criar a las niñas juntas, como un equipo improbable pero funcional. En 2018, un año después de aquel encuentro, Javier celebró su primer cumpleaños como padre. Las gemelas, con sus manos llenas de harina y sus delantales manchados, habían intentado hacer un pastel que terminó siendo más un desastre que una delicia, con capas desiguales y glaseado derramado. Las risas que llenaron la cocina, sin embargo, fueron el mejor regalo que había recibido. Fue un momento humilde, pero el más significativo de su vida, un recordatorio de que la felicidad no estaba en las portadas de revistas ni en los balances anuales, sino en los lazos que se tejen con el corazón. La transformación de Javier no pasó desapercibida. Sus empleados notaron un cambio. Era más accesible, más humano, menos obsesionado con los números y las fusiones empresariales. Comenzó a llegar a la oficina con sonrisas ocasionales, a escuchar a su equipo con más atención y a delegar tareas que antes supervisaba con mano de hierro. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de duda, discusiones con Elena sobre cómo disciplinar a las niñas o manejar su educación, y noches en que Javier se quedaba despierto, mirando el techo, preguntándose si alguna vez sería perdonado por los años perdidos. Pero cada vez que miraba a Lucía y Sofía, con sus sonrisas que iluminaban la casa y sus dibujos pegados en la nevera, encontraba la fuerza para seguir adelante. En 2019, un incidente marcó un punto de inflexión. Durante una tormenta que azotó Ciudad Nueva, con truenos que retumbaban como cañones y relámpagos que iluminaban el cielo, las niñas se asustaron y corrieron a la habitación de Javier, buscando refugio. Él, que había pasado años durmiendo solo en camas king size, las recibió con los brazos abiertos, envolviéndolas en una manta mientras les contaba historias inventadas sobre valientes exploradores y dragones amigables. Desde la puerta, Elena sonrió, observando en silencio. Fue entonces cuando supo que, a su manera, habían encontrado un equilibrio. Javier, que había vivido rodeado de asesores y contratos, descubrió que el verdadero liderazgo estaba en ser un padre, un apoyo constante en medio de la tormenta.
A medida que pasaban los años, las niñas crecieron bajo la atenta mirada de ambos. En 2020, cuando la pandemia obligó al mundo a detenerse, Javier transformó una de las salas de la mansión en un espacio de estudio para Lucía y Sofía, equipado con mesas, computadoras y libros que él mismo seleccionó. Pasaba horas ayudándolas con matemáticas o leyendo cuentos, mientras Elena se encargaba de las lecciones de arte que las niñas adoraban. Durante ese tiempo, también ayudó a Elena a encontrar trabajo como consultora para una firma asociada a Innovatech, un empleo que le dio estabilidad sin que él impusiera su influencia. Las tardes se llenaban de risas mientras las gemelas aprendían a montar bicicleta en el jardín, y Javier, con más paciencia de la que creía tener, corría detrás de ellas con un casco mal puesto, tropezando a veces pero riendo con ellas. En 2021, cuando Lucía y Sofía cumplieron 9 años, Javier organizó una fiesta modesta en el parque cercano, recordando cómo todo comenzó con un encuentro inesperado en la calle. Invitó a algunos amigos cercanos, a los pocos vecinos que habían conocido a las niñas y a un par de compañeros de Elena. Y por primera vez, sintió que pertenecía a algo más grande que su empresa. Elena, sentada a su lado bajo un árbol, le agradeció en voz baja por no rendirse, y él respondió con una sonrisa, consciente de que el viaje apenas comenzaba. Las niñas, con coronas de papel hechas a mano, corrieron por el césped, y Javier las observó con un orgullo que nunca había sentido en una junta directiva. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos. En 2022, las niñas entraron en la adolescencia, trayendo consigo las típicas rebeldías y preguntas sobre su identidad. ¿Por qué su padre había estado ausente tanto tiempo? ¿Por qué las había abandonado? Javier enfrentó esas conversaciones con honestidad, admitiendo sus errores y mostrando su compromiso con su futuro. Hice cosas de las que me arrepiento, les dijo una noche, sentado en el sofá con ellas. Pero ahora estoy aquí para quedarme. Elena, como mediadora, ayudó a suavizar las tensiones, creando un equilibrio que las 3 generaciones aprendieron a respetar. Juntos, enfrentaron problemas como las calificaciones escolares de Sofía, que a veces se descuidaban por su amor al arte y su tendencia a dibujar en clase, o los sueños de Lucía de convertirse en científica, que Javier apoyaba con entusiasmo, comprándole microscopios y libros de física. En 2023, un viaje familiar a las montañas marcó otro hito. Durante una caminata por senderos cubiertos de pinos, las niñas se perdieron brevemente tras seguir a un ciervo que cruzó su camino. El pánico que Javier sintió al buscarlas, gritando sus nombres entre los árboles, lo llevó a comprender cuánto las amaba. Cuando las encontró, llorando pero ilesas junto a un arroyo, las abrazó con una fuerza que sorprendió a todos. Elena, que había estado a su lado en la búsqueda, le dijo: «Eres un buen padre». Y esas palabras sanaron una herida que él ni siquiera sabía que llevaba. Esa noche, alrededor de una fogata, las niñas le pidieron que contara más historias, y Javier, con la voz ronca por la emoción, inventó un relato sobre un rey que aprendió a amar a su pueblo. En 2024, cuando Lucía y Sofía cumplieron 12 años, organizó una ceremonia íntima para celebrar su graduación de primaria. La mansión se llenó de globos y pancartas hechas a mano, y los invitados incluían a maestros, amigos y algunos empleados de Innovatech, que habían llegado a querer a las niñas. Mirándolas subir al escenario que habían improvisado en el jardín, con sus diplomas en mano, Javier sintió orgullo no solo por ellas, sino por el hombre en que se había convertido. Elena, a su lado, le apretó la mano, y por un momento,
El pasado pareció disolverse en la calidez de ese día. A medida que avanzaba el tiempo, Javier dejó de ser solo un CIO. Se convirtió en un hombre que encontraba alegría en las pequeñas cosas. Las mañanas de pancakes con las niñas, donde siempre había más harina en el suelo que en la masa. Las noches de películas con Elena, discutiendo si elegir una comedia o un drama. Las charlas sobre el futuro, donde Lucía planeaba experimentos y Sofía soñaba con exposiciones de arte. En 2025, con las niñas a punto de entrar a la secundaria, Javier reflexionó sobre su viaje. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en las cuentas bancarias, ni en los titulares de prensa, sino en los lazos que se tejen con el corazón, en las lecciones que se aprenden a través del perdón y el amor. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio de que nunca es tarde para enmendar errores. Si esta historia te tocó el corazón, no te pierdas los próximos episodios de Lazos del Corazón, donde compartiremos más relatos que te harán reflexionar y sentir. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.